Dale. Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Aquí estamos. Estamos tres, espérate. Ahora sí, ¿quién estamos? Estamos los Levelers. Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel. Bienvenidos a nuestro día T de Twitch, a nuestro famoso Tueves. Hoy viajamos a un destino que es historia viva, que es tradición milenaria y con unos paisajes que parecen sacados de otro mundo. Evidentemente, si vemos esto detrás, todos sabemos que estamos hablando de China, un país con contrastes increíbles donde podemos recorrer esta majestuosa muralla china, podremos adentrarnos en la grandeza imperial de Pekín y descubrir a los legendarios guerreros de terracota, entre otras cosas. Y hoy os vamos a llevar también hasta un lugar que parece sacado de ciencia ficción, ese escenario natural, no diré el nombre, que inspiró a la película de Avatar. Así que con esos paisajes verticales que hacen parecer flotar la niebla, pues vamos a disfrutar de ese paisaje, de esa zona que tenéis que conocer sí o sí. Y como mi chino no es muy bueno, aparte de mis compañeros, nos acompañará Europa Mundo Vacaciones, que tienen un acento maravilloso y conocen China de primera mano. Así que damos paso ya a nuestros compañeros. Hola Pepe, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros y más cuando vamos a tocar este destino que ya adelantabas con unas pinceladas, que nos vamos a abrir al mundo de Avatar y unos paisajes espectaculares, cultura, gastronomía, patrimonios de la humanidad, vamos, completito, completito. Y por aquí estaba riéndose de que no dijera nombres mi gran amigo Pedro de Level Travel Madrid. Hola Peter. Claro, hola, que te he pillado y tú no quieres darle al nombrecillo este tan... luego lo pronunciaremos, pero vamos, es complicadillo. ¿Qué tal la semana a todos? ¿Bien? Bien, Bien, bien. bien, bien. Muy bien, muy bien. Y antes, al principio del directo, porque es lo que tiene la técnica, yo creo que ya habéis visto a algunas personas por aquí, pero ahora os las vamos a presentar y damos paso ya a nuestra gran gurú, Lola Aguilera, Product Comercial Manager de Europa Mundo. Hola, Lola. 好，Mi 哦啊 hao. Mi Hola, hao. buenas tardes. Ese también me lo sé Habe- yo, ha- mi hao. Habéis visto por qué hablaba yo de la pronunciación de Europa Mundo, ¿eh? Que es que con Lola nunca se falla en esto. Y Nos va como a no, dejar por aquí está Carlos González, director comercial de España de Europa Mundo. Hola, Carlos. Buenas tardes, Peter. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué Hoy tal? bien, muy fuerte para los Levelers. Bueno, todo bien. Todo bien, todo bien. Y bueno, pues yo creo que estamos aquí en un directo en el que, como siempre, vamos a empezar porque los levelers disfruten de unas pinceladas, aparte de mis palabras, sino mejor de unas imágenes para ya transportarnos hasta China. Venga, vamos allá. Venga, dale. Y estamos en China, que evidentemente ese, ya lo decía desde toda ese país del lejano oriente, ¿no? Que está allí. Entonces, para ir, lo primero es situar a los levelers. Yo creo que todo el mundo sabe dónde está China, pero bueno, yo creo que lo mejor es empezar por desplazarnos hasta allá. Así que cogemos rumbo y pues, ¿cuántas horas tenemos hasta China? Pues mira, actualmente en torno a entre 10 y 11 horas, depende si vamos a Pekín o si vamos a Shanghái. Es verdad que, sin embargo, si nos fuéramos al área de Turfán, que también es China y ya queda pegado a Samarcanda, pues serían solo 6 horitas. Que China es enorme, al fin y al cabo, son 4 horas las que hay de diferencia entre la parte oeste y la parte este, que es la parte más visitada. Y una de las preguntas claves en el año en el que nos encontramos, porque todo el mundo le gusta mucho Instagram, es el tema de la conectividad. ¿Cómo andamos de conectividad en China?
Pues fijaros, es de las conectividades más bestias que existen hoy en día en el mercado. Y es una de las grandes ventajas por lo que China este año va a tener también un incremento en las ventas de una forma exponencial. Tenemos prácticamente durante la semana en torno a las 70 conectividades desde España con China. Sí que es una verdadera locura. Muy fácil el acceso a este país. Ok, ¿y algún dato relevante, Lola, que creas que los levelers no pueden dejar de conocer? Bueno, vamos a empezar por el principio, si os parece. En primer lugar, Xinyan Huaila significa feliz año nuevo. Hace 2 días que hemos entrado para el calendario chino en el año 4724. Importante, entramos en el caballo de fuego, es el 7º animal del horóscopo chino y hablando de China, que es importante porque vamos a ver un país a lo largo de esta presentación donde junta modernidad con tradición. La importancia astronómica rige muchísimo la vida real y la vida del día a día de los chinos. El cielo estaba dividido en 12 sectores, cada sector le corresponde a un animal. Este año es el animal, es el caballo, y no olvidemos que además cada animal tiene su propio signo, es decir, el metal, el fuego, el aire, es decir, en total son ciclos de 60 años, lo que implica el calendario chino. Por lo tanto, estamos en el caballo de fuego, es decir, entramos en un ciclo de intensa energía, cambios drásticos, muchos viajes, estructuras que ya no sirven, darán paso a estructuras muchísimo más auténticos. Va a ser un año de liderazgo, de decisiones más audaces y de romper estructuras. Así que bienvenido el año del caballo de fuego. Pues Bueno, el caballo y de una, fuego. una cosilla que yo me preocupa, así un poco el idioma, ya sabemos que es chino, no sé si en inglés a lo mejor nos podemos apañar un poquito, cómo funciona el tema de la moneda, clima, eso de los Claro que sí. enchufes, la conectividad, redes sociales o internet y estas cosas. Muchas preguntas, Pedro. Perfecto. Mirad, Todo de al golpe. principio ¿Sí? Al principio os comento, hay como más miedo a la hora de viajar a China de lo que es real cuando llegas al país. Primero de todo, documentación. Recordemos que en España se ha aumentado hasta las 24 horas del 31 de diciembre de este año, del 2026. Los españoles que viajemos hasta un máximo de 30 días no necesitamos visado para entrar en China. Ahora bien, a partir del año pasado, a partir de noviembre del año pasado, todos, absolutamente todos, necesitemos o no necesitemos visado de entrada a China, hay que rellenar una tarjeta digital, que antes era un papel que nos daban en el avión. Eso hay que rellenarlo 24 horas antes. Hay una app donde te la descargas. Nosotros indicar en los bonos de los pasajeros la app que te tienes que descargar, y lo ideal es que lo hagas 24 horas antes de llegar al país. Te va a generar un código QR y de esa forma en inmigración lo haces muchísimo más rápido. Lo puedes hacer también a la llegada, pero te retrasa un poquito más. Eso lo primero. En segundo lugar, necesitamos aplicaciones descargadas en el móvil antes de llegar a China, tipo Alipay o tipo WeChat. WeChat sustituye a lo que es el WhatsApp, pero WeChat nos permite asociarlo a una tarjeta de crédito, porque en China casi todo lo vamos a pagar a través de códigos QR. ¿Podemos pagar con nuestra tarjeta de crédito? Sí, pero en lugares cada vez más rurales es más difícil que nos acepten la tarjeta de crédito. ¿Podemos pagar en efectivo? Sí. ¿Hay cajeros automáticos? Sí. En grandes ciudades, cuando salgamos a zonas más rurales, vamos a ver que ya los cajeros es más complicado de encontrar. Por lo tanto, yo aconsejo a todos descargarse la aplicación WeChat o la aplicación de Alipay para poder pagar con códigos QR, que es sencillísimo. Recordemos, no está permitido Google, WhatsApp, Instagram, Facebook, eso está todo capado en China. Por lo tanto, es importante cuando lleguemos a China tener una eSIM, tipo una Holafly, por ejemplo, que ya lleva su propia VPN, o también podemos comprar una tarjeta de datos a la llegada y deberíamos tener una VPN para poder acceder a datos en China. Es la única limitación. No tenemos esas páginas internacionales, están capadas en China. Bueno, pues si queréis empezamos un poco. A ver, yo creo que China es un país sorprendente, que además tiene unos contrastes increíbles, pero seguramente, mejor que tú, Lola, no nos va a decir nadie por qué vamos a recomendar a nuestros levelers que viajen con Europa Mundo justo este año, que ya has dicho que comienza el año nuevo chino del caballo de fuego. Bueno, yo creo que para mí China es uno de los países que más nos va a sorprender a todos, porque es un país con una riqueza tradicional.
pero sobre todo por su tremendo desarrollo económico e infraestructuras. Es decir, cuando uno viaja a China, uno es consciente de en qué país está. Hablamos de uno de los países más grandes del mundo, 9,5 millones de kilómetros cuadrados, pero sobre todo es poder sentir esa tradición, esas ciudades milenarias, cómo todavía está en China las tradiciones, las supersticiones en el día a día, cómo la astronomía sigue rigiendo mucho el día a día frente a ciudades que son hipermodernas, una ciudad como Shenzhen, como Chongqing o Chengdu, donde vemos, bueno, pues edificios futuristas que son más propios del siglo XXII que del siglo XXI, con unas infraestructuras, una red de carreteras tremendas y junto con pueblos donde podemos ver que la historia se ha detenido con esos farolillos rojos. Un pueblo cada día que invierte muchísimo en su propia cultura, museos que no tienen nada que envidiar a un Louvre o a un museo británico con respecto a sus infraestructuras internas y muy orgulloso de sus etnias. Entre ellas, bueno, pues no olvidemos que es un país que tiene la mayor cantidad de patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que China da para mucho más que un solo viaje. No, desde luego ganas de empezar ya este fantástico viaje por China y creo que lo propio sería hacerlo por su capital, por Pekín. Y quizás, pues como a modo de introducción, podemos empezar con un vídeo. Así que, Miguel, pónmelo. Venga, Ponlo. dale. Bueno, Pues nada, Lola, cuéntanos algo de Oh, Beijing o de qué vídeo Pekín. más bonito habéis puesto, porque es que Precioso. resume esa China que es un universo en sí mismo, es un país cuyo pasado nos ha ido, simplemente se ha transformado. Esta imagen está hecha desde la colina del Carbón, que la tenemos incluida en nuestra visita de Pekín, es la colina de Jianshan, es la imagen más bonita y más icónica de la ciudad prohibida, que ahora se puede ver tal cual la estáis viendo, porque apenas hay contaminación en Pekín debido a la cantidad de coches eléctricos que circulan por la ciudad. Es una ciudad muy silenciosa. Y de la ciudad prohibida, pues yo os comentaría que es espectacular. No olvidemos que es el palacio más grande con más de 500 años de historia. Desde aquí gobernaron 24 dinastías. Por aquí es todavía escuchar un poco, ¿no? El eco de los emperadores y de las concubinas, más de 800 edificios y se habla de 9.999 estancias, porque algo que vamos a ver en China es la superstición. El 4 simboliza la muerte, el 8 es el número de la suerte y el 9 es el número de la culminación, el más importante. Eso se decía que la ciudad prohibida tenía 9.999 estancias y era el centro político imperial más importante. Nada más entrar al patio, mirar aquí, los ríos tienen esa forma curvada porque solamente los malos espíritus pueden entrar en línea, pueden circular en línea recta. Por eso vemos muchos zigzag en China en la forma de los puentes o en la forma de los ríos. Aquí está muy simbólico todo lo que tiene que ver con el shui y la superstición. Por ejemplo, el patio, ¿veis? No hay ningún árbol, porque nada ni nadie podía ser más alto que el emperador. Predomina el color amarillo en los tejados, que es el color del emperador, el color amarillo era el color del imperio. Nadie podía usar ese color, a excepción del emperador, porque si no podían morir completamente. Y no olvidemos también, por ejemplo, pues los símbolos. La garza significaba la felicidad, el melocotón, la fertilidad, la tortuga, la longevidad. Esos símbolos los vamos a encontrar constantemente a lo largo de la ciudad prohibida. Es espectacular recorrerlo. Es uno de los palacios, como os digo, es el complejo más grande de la época de las dos dinastías más importantes, la dinastía Ming y la dinastía Qing. El palacio de verano, que también lo vemos en Europa Mundo, era la residencia de verano de los emperadores del siglo XVIII, con el lago Kunming a sus pies. Y aparte del Palacio de Verano, si queréis, pasamos a otras diapositivas para que veamos que en Europa Mundo tenemos 2 días enteros completos de visitas, no hay opcionales, es imposible. Y aparte experiencias, un paseo en los triciclos por los barrios de los Hutón, el Templo del Cielo, que es el templo ceremonial más importante de la cultura china, que lo hemos visto anteriormente. Y sobre todo llegamos a las 5 de la tarde, que es el momento en que
Bueno, pues la gente está haciendo tai chi en los parques y esto lo más impresionante, la muralla china. Qué chulo. Oye, y Esta, eso ahora que dices lo de la muralla china, una de las excursiones que hay que hacer sí o sí es la Gran Muralla. Si os parece, vemos, aunque todo el mundo ha oído hablar de ella, vemos un pequeño vídeo y nos dice un poco cómo va la excursión, cómo funciona de la mano de Europa. ¿Os parece? ok. Yo creo que nos quedamos hipnotizados viéndola, pero yo creo que si nos cuenta la visita a Lola, mejor. Pues venga. Oh, pues es que es impresionante. Yo creo que es una de las proezas del ser humano. Son 21.000 kilómetros lo que tiene la ciudad, lo que tiene la muralla china. Estamos hablando del sistema defensivo más importante contra los pueblos del norte, a los que ellos llamaban los bárbaros. Y nosotros, de las diferentes secciones que hay cerca de Pekín, que hay entre 5 y 6 secciones, la más importante es la de Badalín y Mutianyu. Badalín es la más turística, es la que se sitúa más al oeste de la ciudad. Nosotros con Euromundo vamos a Mutianyu, que está en la sección oriental. Estamos como unos 60 kilómetros de la ciudad aproximadamente, y a mí me encanta más Mutianyu por varias razones. Una, está entre bosques. Segundo, está completamente reconstruida y es muy fácil de caminar. Tercero, accedemos en un funicular, lo cual eso es un highlight porque ya estás subiendo y desde la altura ya empiezas a ver la ciudad prohibida. Entonces, perdón, estás viendo ya la muralla. Entonces, desde mi punto de vista, realmente es bastante bonita. Ya os digo, es menos saturado, menos masificado que la zona de Badalín, y tiene pues también las torres de vigilancia. Puede salir en un momento dado por el lateral de la muralla china para volver hacia el acceso de la entrada, bordeando bosques, y desde luego es el sector mejor conservado y el más bonito para poder ver algo mucho más auténtico O sea, si que es deseas un poco fácilmente más de eso. visitable y la gente que a lo mejor tiene un poquito más problemas para caminar o lo que sea puede verlo sin problema, ¿no? Oye, Lola, perdón un Bueno, momento, Pedro. Lola, digamos, ¿aún se problemas para puede, caminar, cualquier sector de la muralla china tiene sectores un poco planos y sectores completamente así. Pues está. aún se puede bajar la muralla con un tobogán que había antaño? En Mutianyu, correcto. Ese tobogán está en Mutianyu. Mutianyu tienes las dos cosas. Tienes el funicular, tienes también como una especie de telesilla donde puedes llevar así las piernas colgando. Nosotros hacemos el funicular. Y luego tienes un tobogán que efectivamente desde Mutianyu bajas hasta la base de la muralla china. Correcto, hasta lo que es la entrada. Ujú. Y nuestro viaje parte hacia una de las capitales que antes ha hablado Lola de esa tradición, ese modernismo, y aquí yo creo que Shanghái es de esas ciudades que hace sentir ese pulso moderno de China, ¿no? Sí, Shanghái para mí es una de las ciudades más impresionantes de China por varias razones. No es una ciudad imperial como lo fue Nanjing, como lo fue Pekín o como lo ha sido Luoyang, donde han estado varias dinastías gobernando. Pekín es la que se asoma al Pacífico, es la que se asoma hacia las colonias, y sobre todo es una ciudad de contrastes. Aquí vemos cómo está rota por el río Huangpu, y aquí había un gran canal que los chinos hicieron hace más de 300 años. Es una de las obras de ingeniería más grandes que se han hecho en la historia de la humanidad para unir Pekín hacia Shanghái a través de los grandes ríos y tener ese canal navegable, ¿no? El río Huangpu, que lo estamos viendo en el vídeo, dividiría Shanghái en dos partes, lo que es la zona de Pudong de lo que es la zona nueva del Bund. La zona de Pudong es donde están levantados los antiguos edificios
coloniales, y la zona del Bund es donde están los edificios altísimos, las nuevas torres. Todo lo que estamos viendo ahora mismo en el vídeo son pueblecitos de los alrededores de la desembocadura del río Yangtze, y estamos viendo pues algunas de las tradiciones que podemos ver en pueblecitos como Tongli, como Guchen, que son también la demostración del té, porque no olvidemos que aquí el té oolong o el té verde es el té más importante que se consume en China. Es una tradición que entra a través de la ruta de la seda y que forma parte del budismo. Es esa China, esa arquitectura de vanguardia, esos barrios como el barrio de Tianxifen, con las diferentes, con lo que eran los antiguos barrios de las concesiones, la concesión francesa, la concesión americana. La verdad es una ciudad muy, muy interesante, Shanghái. Pues nada, salimos de Shanghái y nos vamos a otra ciudad que comentabas tú también ahora de puntillas, que era Luoyang, una ciudad que ya de por sí merece mucho la pena visitarla, para luego, entre otras cosas, en el entorno de la ciudad, visitar las famosas cuevas budistas de Longmen. Lola. Correcto. Pues mira, sí, porque Luoyang era una de las ciudades, como yo he comentado antes, junto con Pekín y Nanjing, donde gobernaron varias dinastías de China. En el caso de Luoyang, mira, aquí estamos viendo el barrio de Tianxifan, esto es Shanghái, es el barrio donde están muchas galerías de arte, restaurantes, tiendas de moda. Y desde Shanghái, en Europa Mundo, nos vamos en tren hasta Luoyang para visitar primero las cuevas de Longmen. En las cuevas de Longmen son las cuevas budistas más importantes después de las cuevas de Datong. De hecho, de Datong se vienen 2 siglos más tarde para acá. Son 2.300 cuevas, lo que estamos viendo en el dibujo horadado en la montaña, del siglo V al siglo VII aproximadamente. Más de 100.000 estatuas budistas. La que vemos en el centro es el Buda Vairocana, que es el Buda más importante con sus 17 metros de altura. Y con Europa Mundo lo que hacemos es que, además de visitar la cueva, de poder caminar por más de 1 kilómetro de largo para poder tener esa impresión, damos un paseíto en barco desde el río. Y ese paseíto desde el río Ji nos da la tranquilidad de poder desde el agua tener una perspectiva muchísimo mayor de lo que es la dimensión de esta zona tan impresionante. Es un recorrido muy tranquilo, muy sosegado, es la mejor manera de poder hacer fotos y sobre todo evitar, ¿no?, las multitudes, porque mientras nosotros estamos haciendo el paseíto en barco es cuando llegan casi todos los grupos, y cuando ya nosotros dejamos el barco ya empezamos nuestra subida hacia el Buda de Vairocana, el Buda que vemos aquí, el Buda grande que está en el centro. Así que es muy bonito poder combinar barco y recorrido a pie de las cuevas de Longmen. Yo recuerdo, ahora viendo Bueno, las imágenes, estoy recordando con tristeza, porque se parece mucho a los budas de Bamiyan que dinamitaron los talibanes ahí ya hace Correcto. unos cuantos años, porque es una imagen muy, muy parecida, por lo menos de alguno de estos budas con respecto a lo que hubo en ese sitio. Es espectacular, ¿eh? Oye, pues Porque a como mí sí decía que... aquel de El Buda de la Telecinco, seda. Espera, ¿eh? Peter, una cosa, simplemente apuntillar a lo que ha dicho Lola, que realmente los levelers ya van conociendo a Europa Mundo y que esa es una de las cosas que le caracterizan, el buscar esas otras localidades, esos otros sitios, esas otras zonas o en otras horas que están menos masificadas para disfrutar del destino, ¿no, Carlos? totalmente, sí, es una de nuestras características y en efecto buscamos siempre, pues tratando de evitar esa masificación, el desplazarnos a pueblos mucho menos conocidos, pero que le da infiere un carácter bestial al viaje. Es así. Pues como os decía, y como decía aquel de Telecinco, vamos a parar en Luoyang. No me cuentes más nada, Lola, de Luoyang hasta dentro de un ratito. Y si parece, como ya vamos haciendo un poco de hambre y China se caracteriza por una comida bastante peculiar y muy conocida, que no es la misma que conocemos aquí, porque creo que aquí la que comemos habitualmente es más cantonesa que otra cosa. ¿Qué os parece si entramos un poco a la sección de Cómete el Mundo y hacemos un poquito de hambre? Venga, pues Fenómeno. vamos a ver. ¡Vamos a la cabecera! Bueno, pues tengo que deciros que de aquí, de las comidas que vamos a hablar, hay un par de ellas que me gustan bastante, pero si te parece, Carlos, que tú lo conoces, vas a hablar mejor de ellas. Y empezamos con los famosos dumplings. Bien, pero fijaros, antes de empezar os cuento. En China, para identificar un poco,
Yo lo compararía solo y exclusivamente, y conozco 117 países del mundo, he tenido una suerte tremenda en mi vida y he podido conocer una cantidad tremenda de países. Solo lo puedo comparar con España en cuanto al volumen de platos que hay en este país. Más de 10.000 platillos en total y con la característica de que todo aquello que vuela y no es un avión y todo aquello que A tiene la cuatro cazuela. patas y no es una mesa, se come. Y efectivamente, las dumplings es uno de sus características. Y bueno, pues son pequeñas masas rellenas de carne, también puede ser de vegetales, y se cuecen al vapor y están hervidas o fritas. Y por supuesto, es uno de los platos más importantes de hace 2 días, el del nuevo año chino. Está, aquí tenemos algunos platos que además son muy típicos del Año Nuevo. Y ahora, si te parece, pasamos a uno de los que más me gusta, que es el pato laqueado o el pato pequinés, que yo lo he probado en muchos sitios y me encanta. Sí, sí, es una verdadera delicia. Bien hecho, es fabuloso. Entonces es un pato asado de piel muy crujiente, con carne muy tierna y se sirve con crepes o con salsa dulce, cebollino y efectivamente le llaman pequinés porque es un plato súper típico del área de Pekín. ¿Ves? No me Este sí que es digas más por qué, abierto. no me digas por qué yo sabía que a Pedro le iba a gustar más el pato laqueado que los dumplings. ¿Eh? No Lo que sé por vuela a qué. la cazuela. Yo me quedo Bueno, con los esto, a ver, el dumplings. siguiente no vuela, pero también me gusta. Hablamos del cerdo agridulce, que es también muy conocido y que se puede comer de muchas formas, ¿no, Carlos? Sí, 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 este sí es un platillo que sí hemos probado en muchas ocasiones en los restaurantes chinos que teníamos en España, que efectivamente viene de la comida cantonesa, y este sí es carne de cerdo frita cubierta con salsa de agridulce y es súper popular en toda China, por supuestísimo. Yo este si puedo me lo pido con patatas fritas. Ya sabéis que lo verde no me va mucho. Bueno, vamos a pasar a lo que llaman, que si seguimos ahí hilando un poco con esto del Año Nuevo chino, y habíamos buscado esto que es el Niangao, el pastel del Año Nuevo, que es un pastel de arroz, ¿no, Carlos? Sí, es un pastel de arroz glutinoso y es súper tradicional también del año chino. Y eso es el simbolismo del crecimiento. Sí, Bueno, bueno, muy, y no muy, nos muy buena podía selección. faltar, oye, pues no vamos a decir que la gente se tome un poquito de sake y estas cosas, pero sí un té, ¿no? Que ya antes Lola nos ha comentado que el té verde es la bebida cultural por excelencia del país. Sí, la utilizan absolutamente para todo y para nosotros es como si fuese el agua. Nosotros le llevamos el agua para el té, ellos llevan el té absolutamente para todo y es fundamental para su día a día. Oye, una cosa, y antes de que acabemos, ahora que dices lo del agua, ¿qué tal? Que yo que bebo mucha agua, me preocupa, ¿qué tal se bebe el agua ahí? ¿Se puede beber? ¿Hay que beberla embotellada? Recomendamos la bebida embotellada, efectivamente. Y por supuesto, el avance de China es espectacular y hoy en día es potable en la inmensa mayoría de las grandes ciudades, pero aún así nosotros siempre recomendamos el agua embotellada. Muy bien, pues Y continuamos. espera, Pedro, que a mí los levelers siempre me preguntan, no sé por qué, igual es que mis levelers de Valladolid les gusta mucho. Qué tal la cerveza por allí? La cerveza, pues fría, 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 no se la van a tomar. Ay, Cuando yo comentaba antes lo de las tradiciones en China, pensemos que en China todavía se rigen con la idea de que las energías fluyen a través de canales en el interior del cuerpo y si la temperatura externa si la temperatura corporal la juntamos con una temperatura que venga de fuera demasiado frío, nos puede interrumpir esos canales y provocar una enfermedad. Por lo tanto, no se bebe apenas el agua fría, no se bebe la cerveza muy fría, es algo muy extraño. Es más, muchas veces tú vas en un restaurante a pedir un vaso de agua y a lo mejor te dan el agua caliente para meter la bolsita de té. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ya cada vez hay más extranjeros, saben que a los extranjeros nos gusta la cerveza fría y nos vamos a encontrar recipientes de cerveza dentro de boles con hielo, pero no es la costumbre, como en España. De todas formas, la cerveza fría en general en España, ¿eh? Si nos vamos a Centro Europa tampoco es el caso. Esto, ni en Pues, Alemania. Pedro, como bien decía antes, nos habíamos quedado en Luoyang y yo creo que podemos continuar por ahí nuestro recorrido y en este caso, Lola, ¿qué visitamos ese día?
Pues en Luoyang que visitamos, que es esta ciudad donde residieron 13 dinastías chinas, es una capital importante, vamos a visitar el primer templo budista. Es un templo del año 68 después de Cristo, es el templo del caballo blanco y se le considera, como os digo, el primer templo budista. No olvidemos que el budismo entra en China a través de la ruta de la seda desde la India. Y por eso, según la tradición, fueron dos monjes indios que llegaron hasta aquí con una serie de sutras con conocimientos del budismo, lo transportaron en un caballo blanco y entonces el emperador de la época ordenó construir un templo en honor a este caballo y en honor sobre todo a estos sutras, ya dado que el budismo se va a tomar como religión por parte de estas primeras dinastías en esta zona de China. Es decir, marca, para que lo entendamos, marca la entrada oficial del budismo en China. Ajá. Bueno, pues Esto ahora es Sanmexia, esto es camino de Luoyang por carretera hacia Xi'an. Pasamos por Sanmexia, que es la zona donde está el río Amarillo. Es la zona más importante de la China central, donde se producen pues, hasta 2 y 3 cosechas diferentes de arroz a lo largo del año. Es uno de los ríos más fértiles. El color amarillo es por el color de la arcilla, por el color del limo. Pues nada, ahora ya salimos del monasterio budista del Caballo Blanco y nos metemos en una de las ciudades más famosas de China, famosa por un monumento muy concreto que tiene, que es Xi'an. Y qué menos que empezar Xi'an con un vídeo que nos va a pinchar Miguel. Pónmelo, Venga, Miguel. Miguel, dale. Que decir que el vídeo que estamos viendo es un vídeo de Xi'an y de su provincia, ¿vale? Se salen muchas zonas de la provincia de la que es capital Xi'an. Y en este caso, pues Lola, pues coméntanos un poco, porque por ejemplo, el monte que hemos visto al principio sí se ve de itinerario. El monte Tayán nosotros lo vemos, pero ya no subimos como antiguamente sí hacíamos, por el problema a veces del viento y el funicular. El monte Tayán para los chinos, en la mitología china, la tierra era cuadrada y la sujetaba el cielo, que es una gran esfera redonda, por 5 montañas sagradas. Entre ellas la montaña de Hua es una de las montañas sagradas. Pero sí que es importante, como yo os decía, bueno, lo que estamos viendo en Xi'an, la pagoda. Xi'an se llamaba antiguamente la ciudad de Chang'an, era de donde partía la ruta de la seda y es una de las 4 capitales más importantes de China, sobre todo con la época de la dinastía Tang, que es la que le da el esplendor a la ciudad. De ahí las murallas tan impresionantes que tiene la propia ciudad, con más de 3.000 años de historia. Desde aquí gobernaron también como cerca de 13 dinastías diferentes y conecta China con Asia. Por eso aquí en China nos vamos a encontrar, aquí en Shanghai, en Xi'an nos vamos a encontrar la mezquita más importante, la mezquita musulmana más importante, que tiene forma de templo chino, pero como os digo, tiene toda esa influencia de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda unía la ciudad de Shanghái con Estambul, con Constantinopla, a lo largo de 8.000 kilómetros de recorrido, de los cuales el 50%, los 4.000 kilómetros, están dentro de China. Veremos la gran pagoda de la Oca Salvaje, que hemos visto alguna imagen ahí, que se construye justamente con esta dinastía Tang en el siglo VII, era para almacenar sobre todo los sutras budistas. El barrio musulmán es donde está el mercado, que a mí me encanta ir con la gente al barrio musulmán porque es donde pueden comprar por muchos de los souvenirs, ¿no? Podemos verla muy cerquita de ahí, es donde se practica también el tai chi, donde se puede ver sobre todo el kung fu, que nace en esta zona cerca de Luoyang, es donde nace el kung fu. Así que muy, muy interesante. Y bueno, y los guerreros de terracota, que sin duda alguna es una barbaridad el poder estar ahí visitándolo.
Esto es, toda esta zona es las antiguas murallas donde está la Puerta del Tambor, que con Europa Mundo lo visitamos y vamos a visitar, vamos a ver lo que es la ceremonia del tambor, que era la que daba a las 5 de la tarde el cierre de las puertas de la muralla. Oye, pues hemos llegado hasta Xi'an y vamos a pesar que es una ciudad que tiene muchísimas cosas para ver, como hemos visto en el vídeo, pero yo creo que lo más representativo, y ya lo hemos comentado, es el museo donde están los guerreros de terracota. Y sabéis que tenemos una sección que es el ¿Sabías qué?, sobre curiosidades, y que hoy la hemos dedicado solo a los guerreros de terracota porque es algo tan impresionante que creemos que merece la pena hacer solo una sección para ellos. Así que, si quieres, Miguel, ponemos la cabecera y nos contamos un poco todas las historias que tienen estos guerreros. Ay, el día que te diga que no quiero. Ay, amigo. Pues aquí estamos los empollones, Pedro, pero tenemos por aquí refuerzos, ¿no? Hombre, aquí tenemos a Carlos que nos va a contar un poco todo lo que da de sí esta visita y todas las curiosidades que tiene, que hemos extraído unas pocas porque la verdad es que hay tantas que sería imposible contarlo. Pero bueno, Carlos, lo dejamos en tus manos. Dinos. Bueno, pues la verdad es que es algo realmente de las cosas más espectaculares. Yo francamente tengo la ilusión, y espero que sea así, de que algún día consigan abrir el mausoleo de Qin Shi Huangdi, porque esta parte de los guerreros de terracota es una parte pequeñísima en comparación a lo que se supone que hay en el mausoleo, que es donde está la parte trasera, una especie de pirámide en la que se supone que ahí está enterrado Qin Shi Huangdi con una serie de ríos de mercurio, piedras preciosas por absolutamente todos los sitios. Sí, pero que El tiene como punto que el trampas, ¿no? escribano, Dicen que tienen trampas y no se puede, por eso es más difícil, claro, ¿no? claro, se supone que está lleno de trampas que te serían muy difíciles de abrir, aparte del hecho de esos ríos de mercurio que producirían inmediatamente el fallecimiento de aquel que pudiese entrar. Y por otra parte, pues no lo quieren abrir por el hecho de que si realmente todavía siguen esto allí, pues se podría estropear con el oxígeno, ¿no? Entonces, por ahora tienen mucho cuidado para evitar la apertura de las tumbas más allá que no puedan hacerlo. Pero bueno, fue en el caso de los guerreros, fue un hallazgo muy casual. Se descubrieron allá por el 1974, fueron campesinos locales, redescubrieron en verdad, o sea, sí fue esquilmada esta parte de los guerreros de terracota en sus armas. Cuando los encontraron a estos guerreros, no tenían ninguno ya las armas porque las habían necesitado previamente en alguna de las batallas y ahí se encontraron nada menos que 8.000 armas, puesto que eran 8.000 guerreros los que tenían esas armas. Así que de ahí que les quitaron las armas, pero mantuvieron, sin embargo, sin tocar todos los guerreros. Cada uno de ellos es completamente único, no se hicieron moldes que, fijaros que siendo 8.000 se podrían haber hecho, facciones completamente distintas unos a otros, peinados exactamente igual, originalmente eran a color todos ellos, rojos, azules y verdes, hoy en día pues eso se ha perdido y vemos el color arcilla nada más, ¿no? Todos, ya os digo, con armas reales y por supuesto eran funcionales. Los guerreros portaban las armas auténticas, que eran de bronce, pero todo aquello, pues ya os digo que se les quitó, ¿no? En cierta forma. Y luego, pues eso, ojalá de tiempo como para que llegue el momento en que alguien abra esa tumba y podemos ver si todo aquello que dice la leyenda se produce. Lo que sí está descubierto desde el año 2000 es que la mayor concentración, 100 veces más que la concentración habitual de mercurio en el mundo, se encuentra en ese mausoleo, en ese túmulo de Qin Shi Huangdi. Oye, y hay una cosa curiosa también, que era que se podía distinguir a los soldados el rango militar que ostentaban dependiendo del tipo de peinado, de vestimenta, ¿no? O sea, están bien diferenciados. Exacto, exacto. Sí, sí. Era la única manera, de hecho, de poderles distinguir. Pero es que era tremendo
que efectivamente se pudiese ver todos y cada uno de ellos de una forma distinta, ¿no? Los generales llevaban una doble capa de armadura, mientras que otros, pues arqueros o infantería, pues tenían otro tipo de historia que les identificaba como tal. Bueno, pues aquí yo creo que es una visita obligada, que está claro que la tenemos en los viajes que podamos hacer con Europa Mundo y que la gente va a flipar. No sé cuánto dura la visita aproximadamente con vosotros. ¿Nos podéis contar qué puede durar la visita a la zona? Dura varias Nora, horas en primer lugar porque primero está a las afueras de la ciudad de Xi'an, depende un poquito del tráfico que nos encontremos y ahora Xi'an se ha transformado completamente. Cada año la verdad es que se ha ampliado. Y ahora el parking queda un poco retirado, por lo tanto nos movemos en un shuttle. Eso es algo muy típico en China, ¿eh? Estos carritos como de golf que te van llevando de un punto a otro. Y entramos a ver primero lo que es la sección más importante, donde están los 7.000 guerreros, que esa sección no es que sea un museo donde se han trasladado los guerreros, sino que es un hangar donde se descubrieron los guerreros y se colocó un hangar encima para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Por lo tanto, los guerreros no se han trasladado a ningún sitio. Es el lugar justo donde se desenterraron. Se visitan también donde están las diferentes figuras también de arqueros y demás. Y luego, cuando sales dirección hacia el parking, eso ya es una zona llena, llena de restaurantes. Esa es una zona que han ampliado muchísimo, llena de comercio. Y ya desde ahí, ya normalmente comemos en los Guerreros de Terracota temprano, porque en China se come temprano. Lo normal es comer al mediodía. 12, 12:30 es la hora habitual de empezar a comer y ya luego nos trasladamos para hacer la visita por la tarde donde vemos el barrio musulmán, la Oca Salvaje, la pagoda de la Oca Salvaje, es decir, todavía en las murallas, todo eso lo vemos en la tarde. Zona de compras, aquí has dicho antes. O sea, si alguien está aquí un poquito viciosillo de las compras, aquí, ¿no? El barrio musulmán, el barrio Perfecto. musulmán. Es un mercadillo en la calle, es como una especie de rastro y sobre todo por los precios y por el ambiente que hay. Es un foco, Bueno, auténticamente. bueno, pues hemos hecho esta paradita para conocer un poco más en profundidad, aunque no es lo mismo verlo que hay que vivirlo y no verlo por aquí, ¿no? Digamos. ¿Y qué te parece si continuamos hemos estado en un hit del viaje y vamos a otro hit, que es la zona montañosa que dio inspiración para hacer la película de Avatar, que es de mala pronunciación, creo que lo diré bien, que es Zangiaye o algo así. Entonces, ¿qué os parece si ponemos un vídeo, vemos un poco lo que hay y ahora nos cuentas? Tú Perfecto. lo que quieres es que la pronunciación de Lola no sea al lado de la tuya, ¿no? Por eso quieres Me poner lo ha el vídeo en aprendido, medio. Tanguy ayer, no me lo puedes decir que lo digo mal, lo digo Bueno, fenomenal. lo bordó, ¿eh? Lo Además, como el bordó. vídeo es un poco largo, si quieres lo ponemos y hablamos por encima de él también. Ponemos un poquito y que la gente lo vea. ¿Te parece? Venga, vamos Venga, dale, hacia... dale, Cianguiaye. De 3.000 pilares de arenisca. Zorberilón.
Yo creo que lo podemos seguir viendo por debajo, pero yo creo que hemos visto esa grandiosidad, ¿no? ¿Qué cantidad decías de pilares, Lola? De 3.000 pilares, más de 3.000 pilares es brutal, porque es que el Parque Zangiagie se divide en tres partes, que es como se visita. Por un lado está lo que llamamos la montaña de Aleluya, que es donde se inspira Cameron para la ciudad de Pandora. Se sube a través de ese ascensor que hemos visto altísimo, es el ascensor más alto del mundo hasta día de hoy. Son unos 326 metros de altura, impresionante porque el ascensor tiene tres cabinas de 2 pisos y caben 50 personas repartidas en ambos pisos, y el ascensor sube en 1 o 2 minutos, desde la base hasta la superficie, de tal manera que eso te da la posibilidad de mover cerca de 20.000 personas al día y regular un poco el tráfico. Esa es una de las partes, que es la de subir hacia la montaña. La otra, hacia lo que son los montes de Aleluya. La otra es la zona donde está el valle, que es ese puente de cristal que hemos visto en el ejemplo, ese puente de cristal que también es el más largo del mundo. Es adrenalina pura, la verdad sea dicha, sobre todo teniendo en cuenta que ese puente aguanta como cerca de 70 kilos por cada baldosa, bueno, más de 700 kilos por cada Ah, vale, baldosa me de había cristal. asustado. Me Sí, había sí, no, yo asustado no puedo pasar. porque me caía. Yo tengo que coger 2 baldosas, si no. No, no, para nada. Y está como a unos 300 metros de altura, que sepáis que ahí la gente puede hacer bungee perfectamente, esa cuerda de goma que te colocan en los tobillos del pie, y son más de 400 metros de largo lo que estamos viendo aquí de puente de cristal. Así que está muy bien preparado, ya os digo, capaz de soportar diferentes toneladas de peso. Cuando entras a ver el puente, te colocan, tienes que usar un zapato especial, bueno, me refiero, te ponen unas bolsas de plástico, no puedes usar los zapatos normales para que no se raye el cristal, sobre todo, ¿no? Y son las vistas panorámicas del cañón, es lo más espectacular. Y luego hay otra tercera sección, que es cuando vamos a la montaña del cielo, la montaña de Tianmen, que es esa montaña que tiene 999 escalones para poder subir, que si queréis lo ponemos en la siguiente diapositiva. Creo que tenéis ahí imágenes de la montaña de Tianmen. El lago de Baofeng, Ahí está. bueno, esta es la montaña de Tianmen, correcto, con esos 999 escalones, pero ojo, que para llegar a la base de la montaña, primero tenemos que subir a través de un funicular que también es el más largo del mundo. Hasta hace muy poco tiempo Dubái era lo más, ahora no, ahora China es lo más grande, lo más alto, lo más nuevo, lo más moderno. Entonces es algo que ya nos tenemos que ir mentalizando. Entonces, bueno, pues es un funicular que está también, ya os digo, es el más largo del mundo, más de 7 kilómetros, y asciende hasta casi la cima de la montaña, que son más o menos como unos 1.300 metros lo que tiene. Y Pero luego lo que Lola, ¿aquí dejáis tiempo a la gente para que suba o no? Porque aquí hay que tener Claro, buena forma para subir, ¿eh? claro, date cuenta que estamos varios días en esta zona de Zangiaji. Normalmente hay gente que lo hace en un solo día. Con Europamundo dormimos 3 noches, 2 días, para poder visitar las cosas con más tranquilidad y que dé tiempo a Como conocer debe las ser. cosas. Ujú, correcto. Y además, no lo han visto los levels, pero ahora volvemos sobre ello y hablamos, Lola, sobre el lago de Baofeng. Sí, es un lago artificial, es otra perspectiva completamente diferente del parque de Sanjiajie. Se puede recorrer tanto en este tipo de barcos que vemos, que son barcos eléctricos, como también en tipos de barcos tradicionales. Sobre todo la vegetación, son las cascadas, es una perspectiva desde la parte baja. Date cuenta que venimos de la zona, hemos visto las montañas Aleluya, entonces es un contraste bastante grande, y sobre todo porque, mira, con Europa Mundo nos gusta los contrastes. Nosotros decimos siempre que en un viaje ayudan a dinamizar la ruta, a hacer que cada día del tour sea diferente, y sobre todo no haces que la ruta sea menos monotemática. Y en este caso, por ejemplo, el paseo en barco es un relax, es un relajo, porque realmente después de lo que estamos caminando, subiendo el puente de cristal, adrenalina pura, de repente estar aquí unos minutos paseando por este lugar, pues realmente es bárbaro. Es muy, Bueno, muy estamos bonito. combinando ahí sitios de adrenalina, como dice, porque la verdad es que da un poco de miedito, pero tiene que ser impresionante visitarlo, con zonas muy tranquilas, como este paseíto en barco por el lago. Y luego continuáis el itinerario a uno de los sitios, yo creo que es uno de los más bonitos. Dicen que es Furón, es el pueblo
más bonitos, sino de los más bonitos, que está construido sobre una cascada en China. Cuéntanos un poco cómo es este pueblo y qué puede ver allí los levelers que viajen con Europa Mundo. Pues mira, Furón se ha puesto muy de moda, sobre todo con los TikTokers, por eso también lo incluimos en Europa Mundo, porque nosotros no podemos vivir al margen de todo lo que los influencers también ponen de moda y debemos visitarlo. Es un pueblo muy antiguo, tiene más de 2000 años de historia, se construye sobre esta cascada, es una cascada bastante grande, aquí parece más pequeña con la imagen porque se ilumina por la noche, se puede ver como las grutas de las flautas de caña en Guilín. Son 60 metros de caída por 40 metros de anchura. Y lo más espectacular es que las casas que están junto a la cascada son sobre pilares de madera. Entonces son un tipo de casas que se llaman Jiao Lou, que son un poco difíciles así de pronunciar, que son esos pilares de madera que las sujetan. Y sobre todo, bueno, pues ese río divide el pueblo en dos. No solamente es visitar la cascada, es poder pasear junto al río y es esa China más profunda. Venimos de ciudades como Xi'an, como Shanghai, y de repente entras en esa China más profunda y de las etnias, porque aquí tendríamos que hablar de las etnias tuya. Entonces es un contraste, hemos visto naturaleza, ciudades modernas y de repente llegas a un lugar donde parece que estás en la China del siglo XVI. Y eso yo creo que es lo que más me gusta de viajar con ¿Y Europa aquí Mundo. hacemos noche o es una visita de una tarde, una mañana? ¿Cómo tenéis Dormimos el tres, itinerario? Dormimos 3 noches en Sanjiajie para evitar que la gente tenga que andar con maletas. Entonces, Ujú. este pueblo está como a unos 200 kilómetros de la ciudad de Sanjiajie. Vamos con el bus y luego regresamos de nuevo al hotel nuestro. Perfecto. O sea, que es una visita de un día más o menos, porque son bastantes kilómetros, 200 kilómetros, pero tienen también mucho tiempo para poder hacer sus fotos, sus TikTok, que allí TikTok sí funcionará, porque es chino, así que ahí sí funcionará, ¿no? Bueno, no es TikTok. TikTok no funciona en China. Lo hicieron ¿No? para los Pues chinos, son chinos. para que nosotros tuviéramos adicción fuera de China, pero no en China Madre mía, sigue pues yo pensaba funcionando de que manera funcionaba, completamente mira. diferente. No, no tiene nada que ver, no. Bueno, pues ya hemos terminado este pedazo de itinerario, ¿no, Miguel? Hay que decir que hemos hecho este maravilloso itinerario, que más o menos vamos a decir que hemos hecho, como dice Europa Mundo, las perlas de China y luego los sueños de Avatar. Y yo creo que este itinerario es perfecto para todo aquel leveler que quiere conocer China porque reúne pues un poco de todas las cosas que nos comentaba Lola que forman China. Pero es cierto, y todos sabemos, que si por otra cosa, que hemos hablado de varias, se caracteriza Europa Mundo, es por tener un extenso reporte de producto para que cada uno encuentre el viaje que quiere. Así que, Carlos, ¿te parece si nos cuentas un poco? Bueno, pues claro que sí, claro que sí. Bueno, ya veis que en todo Asia tenemos por ahí nada menos que 76 circuitos por Japón, 45 circuitos por China y vamos a seguir ampliando porque LOL es una enamorada de este destino y estoy plenamente seguro que nos seguirá ampliando mucho esta parte de China, que realmente ha crecido de una forma exponencial a lo bestia en los últimos 35 años. Yo fui hace 35 años por primera vez a China y la zona del Bund, esa parte en la que habéis visto todos los rascacielos de Shanghái, literalmente era un descampado. Y la gente iba solo con bicicleta y cuello Mao. No había nada más. Y en 35 años es la potencia mundial sin lugar a dudas. Y luego, aparte de esos circuitos de China, pues ya veis que tenemos también los circuitos por Corea y esos combinados que ahora nos trae también Lola, en el que ya estamos combinando China, Corea y Japón, pero además ella nos está llevando hacia el área de Yunnan en China, bajando hacia Laos y combinándolo también con Tailandia. Un montón de alternativas que seguro que serán del agrado de nuestros pasajeros. Me vas a Sí, dejar además, aclarar, Carlos, que estamos diciendo que Lola nos lleva, Lola nos trae, Lola nos ha mostrado su gran amor y su gran conocimiento de China, pero los leveles no van a tener de guía a Lola, que lo sepan, ¿eh? O Aunque podría. Quisiera yo subirme de nuevo a un autocar. He sido guía muchos años de mi vida y de verdad que lo quedaría por poder trabajar de guía en China. oye, lo que sí hay que decir que estamos trabajando con Europa Mundo para sacar un itinerario allá para el mes de octubre o noviembre, que lo pondremos
en nuestra web y en las redes sociales en breve. Estamos buscando la fecha mejor para que tengamos un precio muy competitivo y que sea una salida, si puede ser, exclusiva para nosotros. Así que en breve tendréis noticias de todo esto, tanto en nuestras redes como en el mailing que tenemos, que haremos un mailing especial con el itinerario para que todo el mundo lo tenga y que pueda intentar coger unos días de vacaciones para visitar con unos especialistas esta zona y con nosotros. Y que Buenísimo, ya estamos viendo, buenísimo. los levelers están viendo la web y están viendo que tienen innumerables propuestas para conocer China. Así que ya saben qué es lo que tienen que hacer, Pedro, ¿pasarse por dónde? Pues hombre, se tienen que pasar o por las oficinas o por nuestras redes sociales, que además hace mucho que no decimos que tienen que darle a suscribirse, que es gratis y que no cobramos. Se te ha olvidado decirlo. Así que por cualquiera de nuestras oficinas que esto tendremos de una forma súper profesional y con gente que lleva mucho tiempo en este mundillo y que sabe completamente tratar bien a los clientes. Así que lo sepáis. Pues perfecto, entonces solo nos queda agradecer a Europamundo y en este caso y en particular a Lola por habernos trasladado y llevado de forma tan empática hasta China. Muchas gracias, Lola. Un placer. Xie. Muchas Sí, sí. gracias. Ahí. Y Carlos, pues muchas gracias como siempre por pasarte. Yo creo que Carlos no va a repetir ningún sitio desde donde se conecta aquí en los directos de Twitch, ¿no? Haremos una sección Efectivamente, curiosidades de Carlos. Todo es posible. ¿Dónde está hoy Carlos? Muchísimas. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde Vamos a está hacer un Carlos? concurso. ¿Dónde está el Tal Carlos? cual. El que lo acierte le damos ahí un jamón o algo. Podemos hacer una sección, ¿eh? Hoy ¿desde dónde se conecta Carlos? En lugar de Pues, dónde bueno, está pues Juani, eso. ¿dónde está Carlos? Eso es. Que muchas gracias, evidentemente, Pepe, Pedro. Muchas gracias por estar por aquí, por los directos. Y la semana que viene, pues ¿a dónde iremos? Pues iremos a un sitio muy diferente y a una propuesta para este verano, yo creo. Yo creo que es para este verano. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer para conocerlo. Pues como siempre, seguir nuestras redes, Next Level Traveles, Instagram, Next Level Viajes, Facebook. Y ahí te contaremos hacia dónde viajaremos la semana que viene. ¿Vale? No lo vamos a contar, pero es un destino nuevo, que lo sepáis. Bueno, pues venga, vámonos. Hasta la semana que viene. Cuidaos, Adiós. nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós. Gracias por todo. Un abrazo. Somewhere else, you and me can find ourselves, not pretending we are alone.